Bueno, amigos de YouTube, aquí les traigo otro nuevo video. Vamos a ver qué es lo que hay dentro. Yo con esta laminilla levanto la parrilla desde aquí. Yo lo hago por ustedes, ya que una vez levantándolo, como pueden observar de aquí, ya ligeramente se dobló un poco, pero en mi caso no hay problema. Vamos a levantarlo y así sucesivamente. Es muy fácil, ya nomás le di un poquito más y como pueden ver, así de fácil se quita esta parrilla para que ustedes no la vayan a dañar. Aquí lo abro, ya que muchas veces muchos tenemos duda de saber cómo es por dentro ese altavoz. Aquí ya vieron lo fácil que es de destapar. Trae una especie de pegamento, pero es lo de menos. Aquí ya salió. Ya vieron que ya salió sin ningún problema de daños. Aquí están viendo ya perfectamente bien. Aquí vamos a remover estos tornillos que son para retirar el mango o el soporte de agarradera. Ya lo hemos retirado. Bueno, como pueden ver aquí, también hay que quitar estos tornillos para poder quitar esta pieza. Bueno, amigos, como pueden ver aquí, ya he quitado este seguro, que es la tapa de encima, la cual también evitaba que la bocina se pudiera abrir. Ya removimos todos los tornillos. Ahí estamos ya retirando la parte de atrás. Y aquí les voy a mostrar ahora sí lo que viene siendo la bocina. Bueno, amigos, esto es lo que hay dentro. Esto es lo que hay dentro en el X-Dobo Vive Plus. Ahí están viendo cómo es por dentro prácticamente. Ya abrimos completamente todo. Aquí vemos su batería. Si se dan cuenta, dice que es de 4400 miliamperios, 7.4 voltios, cuando en la caja, si no mal recuerdo, dice que es de más. Bueno, más que nada lo dice en las características que yo vi en una página donde anuncian este altavoz. Estos altavoces, si se dan cuenta, aquí acabo de ver que están prácticamente presionados. Esta pieza es la que mantiene en su lugar a la bocina. Es fácil de abrir, siempre y cuando pues tengan mucho cuidado. Prácticamente pues yo hago esto para ustedes, para que ustedes no lo hagan. Bueno, amigos, aquí pueden observar que la bocina es de 40 watts a 4 ohms. Ahí estamos viendo. Esta por tal motivo debe ser lo mismo. Este altavoz es de 80 watts. Aquí trae 40 watts y 40 watts son 80. Y el tweeter está muy cortito el cable. Ahorita voy a ver, el tweeter está por encima, hay que sacarlo por allá. Vamos a ver si ahorita se los muestro bien. Bueno, amigos, aquí les estoy mostrando cómo se mueve. Vean aún lo pequeño que es, qué bonito se oye. De más lejos para que vean que es el logo. Casi no tiene mucho cono, pero el diseño le ayuda. Ahí están viendo ya, amigos, el woofer del X-Dobo Vive Plus. Imán de ferrita. Espero que aprecien la calidad de sonido que está dando a un destapado.
Bueno amigos, esta es la primer bocina o primer altavoz que abro, que tiene un tweeter de neodimio. Ahí lo estamos viendo. Voy a poner un poco de luz y como pueden ver, es un tweeter de 4 ohms, 10 watts, Vive Plus. Parece que es ferrita o neodimio, ustedes déjenmelo saber, pero ahí está. Es el primer altavoz que, bueno, prácticamente con esto se suma 90 watts, como muchas veces yo les comento que esto no tiene nada que ver con la potencia, pero ahí está un poco, ¿no?